Hola, soy Clara Primicia. Y yo aquí les digo, bienvenidos a una nueva emisión de PAC TV. el Semanario de Noticias de Paca Paca. Hoy en el Día Nacional de la Pandereta. Ay, ¿por qué? Bueno, porque un día una señora llamada Dereta fue a una panadería y dijo: ¿no hay pan de algún otro instrumento que no sea flauta? O sea, hay pan flauta, pero no hay pan piano, pan guitarra, pan... Y bueno, entonces se decidió que sea el pandereta. Ay, de ella misma, digamos. Claro. Ay, qué bien. Bueno, muy interesante y muy musical el día de hoy, como lo que se viene ahora. Sí, tan musical como nuestra querida banda. ¡Vamos con ellos!
Qué divertida la banda. La verdad que se merecen este aplauso. Muy bien. Y yo, para estar a tono, traje una pandereta. ¡Ah, qué bueno! En este que es el Día Nacional de la Pandereta. ¡Ay, qué divertido ese ritmo! Tengo hipo. ¿Qué? ¿Hipopótamo? No, hipo. ¿Hipotermia? ¿Qué? Hipo. Me agarró. Hipo. Bueno, y tenemos que... Ay, ¿qué se hace para curar el hipo? Tal vez Perfecto es poco nos lo pueda contestar. Así que vamos con la nota de Marianela Posta. Y perfecto es poco. Vamos. ¿Está bien? Muchas gracias, estudio. Y aquí estamos nuevamente con nuestro especialista. Perfecto es todo. Hoy queremos saber... Es poco. Perfecto es poco. No, ¿cómo poco? Si usted sabe de todo. Sí, ya lo sabemos, pero es poco, es mi apellido, perfecto es mi nombre. Bueno, perfecto es poco que sabe de todo. Y nosotros queremos saber todo sobre cine. Sí. Por eso vinimos ¿Cómo a ver... cuidar al cisne en la casa? ¿Cómo No, qué no, sobre alimentarlo? cine. Nuestra primera pregunta es... ¿Cuándo fue la primera proyección cinematográfica de la historia? La primer proyección de toda la historia. De toda la historia. Uy, es excelente, es buenísima. Yo la vi, es espectacular. Es más, cuando la veía, también estaba escuchando el... ¿Y esa? Una canción espectacular. Mira, justo te lo voy a hacer escuchar ahora, mira. Ahora, En este pero lado, ¿qué tiene que...? Estamos en la nota, es un segundo, perfecto. es que es una canción tan linda, tan linda, tan Sí, linda, que te va a encantar. Esteban, sí. ¿Cuál es la primera proyección de toda la historia del cine? Bueno, ok. Bueno, no importa, después te llamo. Chao, un abrazo, chao. Tengo la respuesta. Ay, tenía razón, es bastante pegadiza. Es re linda. El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière proyectaron la llegada de un tren. ¡Wow! Es impresionante lo que sabe nuestro especialista. No lo quiero demorar, pero me gustaría Entonces, hacerle una... bueno, No, muchas no, por favor, una más. ¿Cuándo fue la primera proyección nacional? Argentina, ¿no? Claro. ¿De acá? La primera. Uy, es un hito, es excelente, es una de las mejores. No me la voy a olvidar, yo la vi, es muy linda. ¿Sabe qué? Se me cayeron las lentes de contacto y no las Lentes de encuentro. ¿Me las puedo Pero si usted tiene anteojos, perfecto. Es que uso las 4, porque así puedo pensar mejor. Oh. Busque por ahí, yo voy a buscar por acá, debe Por acá. estar por acá seguro. Perfecto. Sí. Esteban, sí, soy yo de nuevo. Escuchame una cosa. El cine, sí, pero ahora Argentina quiero saber. ¿Cuál es? Ah, esa, ok. ¿De qué? ¿De la llegada? No importa. Te mando un abrazo, chao. Tengo la respuesta. No pude encontrar los lentes. Las debo tener puestas. El 24 de noviembre de 1896 se proyectaron en el cine las imágenes de la Avenida de Mayo y de la Avenida Palermo. Y avenidas muy importantes de la... ¿Se encuentra bien? ¿Está un poco resfriado? No te apoques, pebeta, que estoy perfecto. Bueno, gracias por contestar nuestras inquietudes. Perfecto, es un placer tenerlo en nuestro programa. Y esto ha sido todo de Marianela Posta para PAC TV. Muy interesante la nota de Marianela Posta, ¿verdad? ¿Cómo estás de tu hipo? Sí, mejor ya se me pasó. Ay, qué bueno. ¿Y cuánto saben de cine, verdad? La verdad que sí, sorprendente. Sí, y qué molesto es cuando uno está en el cine y un espectador sentado al lado tuyo tiene hipo. Pero no te preocupes, que yo me traje la lista anti-hipo para sacarte el hipo. Por ejemplo, contener la respiración. Bien. Así que ahora vamos a seguir con algo muy... ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Pero seguro estás bien? ¿No te estás ahogando? Sí, estoy bien. ¡Ay, no! Tenías que contener la respiración, ahora no te va a ir el... Ay, bueno, presenta lo que sigue y después contén. Bueno, vamos a seguir con la agenda de la semana. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. No, tenés que aguantar. Otra vez. No se te va a ir nunca el hipo así. Tachamos contener respiración. Llega la agenda de PAC TV para que sepas lo más importante que pasó y que pasará. Llegó el 20 de julio, mi día favorito.
No es mi cumpleaños. Mucho mejor. Es el Día del Amigo. Y como todos tenemos amigos y amigas... Bueno, todos menos mi tío Osvaldo. Qué mal carácter tiene mi tío Osvaldo. Decía que como casi todos tenemos amigos y amigas, es un día perfecto para festejar y decirles ¡Feliz Día a todos! Menos a mi tío Osvaldo, claro. Y por si fuera poco, el Día del Amigo es también el día en que los chicos y chicas de Buenos Aires, Catamarca, Chaco y Santa Cruz empiezan las vacaciones de invierno. Así que ¡doble festejo! Y tengo un dato para todos. Un dato para que no se queden aburridos en sus casas. En Buenos Aires ya está abierto Tecnópolis. Sí, ya pueden darse una vuelta por la mega feria del arte, la ciencia y la tecnología. Y por supuesto, allí está Paca Paca con música, juegos y festivales musicales todos los días. No se lo pierdan. Y venite vos también, tío Osvaldo. La entrada es gratuita y vas a hacer un montón de amigos. Y el 23 de julio nos vamos a deleitar con la exquisita sonoridad que solo los acordes y la armonía de una orquesta sinfónica pueden ofrecer. La Orquesta Sinfónica de Samba. ¿Sí? Este 23 de julio se estrena la Sinfónica de Samba en el Centro Cultural Kirchner, en la ciudad de Buenos Aires. Y va a ser alucinante. En el centro cultural más importante de Latinoamérica van a poder disfrutar gratis de una obra musical acompañada por las orquestas del Ministerio de Educación. ¡Imperdible! Y mucha atención a todos los que les gusta el agua. Del 24 de julio al 9 de agosto es el Mundial de Natación 2015 en Rusia. Sí, buceo, natación en aguas abiertas, waterpolo, nado sincronizado. Vas a poder ver a los hombres y mujeres que más entrenaron competir por ganar el mundial. Como dicen en Rusia, ¡al agua pato! Y esta fue la agenda para que sepas lo que pasó, pasa y pasará. Hasta la próxima agenda en PAC TV. Fabulosa la agenda de la semana. Espléndida. ¿Cómo estás de tu hipo? Bien. Feo. Pero no te preocupes porque tengo más cosas en mi lista anti-hipo. Y ahora vamos a tomar agua. Tenemos agua, muy bien. Hay que tomar agua al revés. Está bien. No, Clara. No, al revés de. Al revés. Al revés de. Al revés. Ajá. Va, no sirve. Bueno, ¿podéis tomar agua sin respirar? A ver. Vamos. Controla la presión. Bueno, claramente esto no funciona. La última opción que queda es tomarte toda el agua del vaso. No, pero me voy a hacer. Pero tenés que tomar toda el agua del vaso. Pero me Pero tenés que tomar toda el agua del vaso, Clara, si no vas a estar con el hipo todo el programa y no vamos a poder seguir. Va. Bueno, y hablando de salidas, vamos a ver qué sucede con nuestro querido Anti-Record. Así que, veamos. El estadounidense Patrick Smith logró el récord mundial de la mayor distancia recorrida en bicicleta con 4.200 kilómetros. Es un montón, pero hoy seremos testigos de cómo se establece una nueva marca. Con nosotros, nuestro héroe, el Anti-Record. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, todo sobre ruedas. Antes de ir a la acción, nos gustaría saber cómo fueron sus inicios de ciclista. Bueno, yo de chiquito iba a la escuela y siempre llegaba tarde porque iba caminando hasta que me compraron una bicicleta. Y desde ese entonces nunca más llegó tarde. Siempre, porque me quedaba dormido. Pero a partir de ahí decidí que quería ser ciclista. Muy interesante, pero bueno, basta de palabras porque llegó el momento de la verdad. Le pedimos que tome posición. Por favor. Ya está todo preparado. Hoy seremos testigos de un nuevo Anti-Record. ¿Estamos? Agua, por favor. El Anti-Record se hidrata antes de realizar actividad física. Muy bien. ¿Estamos? Banana, por favor.
El antirrécord se provee de potasio antes de hacer una actividad física para evitar un calambre. Muy bien. Ahora sí, les recuerdo que el récord mundial es de 4.200 kilómetros recorridos en bicicleta. ¿Podrá el antirrécord establecer una nueva marca? Veamos. En sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! ¡Momento! Atención. Algo ha sucedido. ¿Se encuentra bien? Agua necesito, por favor. Pedimos un poco de agua. Porque, al parecer, ha tenido un calambre. ¿Se encuentra usted bien? No me puedo mover muy bien, pero acá me duele acá. Pero bueno, antes tenemos que llevar a cabo la medición. Un segundo. ¡Impresionante! ¡Realmente increíble! 0,000001 kilómetro. El antirrécord ha establecido una nueva marca, la menor distancia recorrida en una bicicleta. Ay, ¿tiene algo para decir? Estoy muy cansado, pero muy emocionado. ¡Ay, qué alegría! Veamos la repetición. Maravilloso. Y ahora, el ángulo invertido. ¡Ay, fabuloso! ¿Tiene algo para decir? Sí, estoy muy emocionado. Muy cansado, pero muy emocionado. Ay, bueno, hoy se ha establecido un nuevo antirrécord aquí, en este estudio. Así que ahora nos despedimos hasta el próximo antirrécord. Pedaleo de emoción. Ay, qué fantástico estuvo el antirrécord. Y menos mal que fui al baño porque no aguantaba más. Ay, seguís con hipo. Ay, bueno, vamos a tener que seguir con nuestra lista anti-hipo. Y lo que sigue, no sé si te va a gustar mucho. ¿Qué es? Y no sé, vas a estar dispuesta, es algo medio sensible. Bueno, ya lo vemos. Pero mientras tanto vamos a una parte que me gusta muchísimo. ¡Bu! Que es lo que nos mandan los chicos. ¿No es cierto, Aquiles? Sí. Ay, mira, ¿qué está pasando por allá? Parece que es una cura para el hipo. Ah, ¿ves? Ay, con lo que me gustan las arañas. Ah, pero esta es de plástico. Ay, bueno, sí, lo que vamos a ver ahora es muy divertido y ¿segura que no te dejaste algo allá, Cami? Cuando fui al baño, ¿decís? ¡Clara! No me vas a asustar con eso, Aquiles. Ay, no puedo. Bueno, ¿se te pasó el hipo aunque sea? Vamos a ver los videos de los chicos. Creo que sí.
fantásticos, los videos de los chicos. Sí, muy divertidos. Como este chiste. Ay, te voy a contar. Hay 2 manzanas en la parada de colectivo y una le pregunta a la otra, ¿hace mucho que espera? Y la otra le dice, yo nunca fui pera. No entiendo. Espera, hace mucho que espera. Porque era una manzana. Claro, viste, es muy bueno. Pero bueno, luego de esta pausa... No tiene manzana, ¿cómo va a ser pera? Claro, ¿cómo va a ser pera? Y bueno, bueno, hay que seguir con el programa, Clara, así que... Pero bueno, como decíamos, hay que seguir con el programa y vamos a seguir... No. Clara, no me di... Vamos a seguir con la programación. Porque en PAC TV, que todo es diversión, también hay otros programas que son muy divertidos acá en este mismo canal. Vamos a verlo. Es tiempo de jugar, hora de inventar, algo nuevo está por comenzar. Una melodía, una historia para compartir, una idea, una palabra que se transforma sin fin. Paca, paca, juntos somos el motor de la imaginación. Tiempo de jugar, hora de inventar, algo nuevo está por comenzar. Una melodía, una historia para compartir, una idea, una palabra que se transforma sin fin. Paca, paca, juntos somos el motor de la imaginación. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Juntos somos el motor de la imaginación. Completísima la programación del canal, ¿verdad, Clara? Buenísima la programación. Sí, muy buena. Así que, ¿con qué seguimos con este alegre programa? No sé por qué no se me va. Bueno, Clara, tranquila. Pensaba que el hipo es parte de la vida, como, bueno, los hipopótamos, los hipocampos, el hipódromo con los caballos sonrientes. Sí, bueno, porque además siempre sale el sol y todo ilumina. Eso viene el pronóstico. Bueno, justamente, así que te voy a dejar un poquito de agua para que... favor. ¿Sí? Porque hoy que tengo que presentar el programa. Bueno, está bien, sí. La vida misma.
Bueno, te dejo sola un ratito que tengo que ver al pronóstico del tiempo. Sí. ¿Ok? Vamos. Y más vale que salga el sol, porque yo estoy de capa caída. Y llegó mi momento favorito en PAC TV. Sí, el pronóstico del tiempo para saber si hay que remontar barrilete, si hay que ponerse el piloto o si, bueno, tantas cosas más. ¿Y quién nos lo va a contar? Nuestro asombroso, maravilloso, alucinante... ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Que no pudo salir de su casa? ¿Por qué? Que dejó tapada la bañera y se mojó todo. Ay, pero ¿para qué sirve ser meteorólogo? ¿Para qué sirve ser meteorólogo? Bueno, para que yo, que hice un cursito de meteorología por internet, se los pueda contar. Así que vamos a verlo. Bien, con mis saberes de meteorología, puedo decirles que en el sur va a estar soleado, en el centro del país va a llover mucho y bueno, en el norte va a caer una banana, exactamente, o sea que toda la gente del centro del país que le gusta hacerse licuados pueden hacerse un rico licuado de banana. Y los del sur que, bueno, aparentemente va a haber una lluvia de manzanas. Se pueden hacer una compota, una rica compota. Cómo me gustan las manzanas al horno, sí, la verdad. Y bueno, y la gente de Corrientes y de Misiones que a veces se despiertan bien temprano en el desayuno y dicen ¿cómo arranco? ¿Cómo arranco? Con un rico exprimido de naranjas porque van a caer muchas naranjas del cielo y uvas, sandías y peras. Con lo cual, bueno, preparen todos sus recipientes porque se pueden hacer una rica ensalada de frutas, ya que el clima va a estar muy frutal, muy tropical, lleno de vitaminas, ¿sí? Así que bueno, no es que quiera mandar fruta, pero este es el pronóstico del tiempo en el país. Así que muchas gracias y volvemos con Clara. Hola, 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 Aquiles. Ay, qué contenta te noto. No me digas que... Se me fue el hipo, se me fue. Qué bueno, porque justamente llegamos al cierre del programa. Qué bueno, tuvimos de todo. Me parece que tengo que hacer un llamadito. Bueno, cerramos y ahora está más. No, es que tengo que suspender algo porque, bueno, como no sabía si se te iba a ir el hipo, llamé... Ahora llamás, porque llegamos al final de esta edición de... ¡PAC TV! El semanario de noticias de Paca Paca. Hasta la... Y nos despedimos como siempre... ¡Con la banda!